La enseñanza de hoy se llama circuncidados. Qué tremendo conocer este acontecimiento que tiene que ocurrir en la relación padre-hijo de esta estación apostólica, en la cual estamos hablando tanto de paternidad. Esta es la parte como si fuera dolorosa o media complicada, que no es tan así, ay, nos amamos, lo reconozco, la honra del padre. Esta es la parte, como dicen por ahí, heavy, fuerte de la relación, pero es trascendental y muy relevante. Las cosas que vamos a desplegar y enseñar hoy no la hemos escuchado en la estación anterior, en los movimientos de fe, de prosperidad, no se han hablado de estos temas y es algo profundo y de dramática importancia, yo diría, algo trascendental para la madurez de los hijos, y se los voy a probar con las escrituras. A veces pensamos que la circuncisión era solo parte del antiguo pacto. Por supuesto, la circuncisión física, literal, que el pueblo de Israel se hacía y se hacen los judíos, esa circuncisión del prepucio es algo del antiguo pacto. Pero tiene una simbología, porque todo lo acontecido en el antiguo pacto, dice la Biblia, que es sombra o figura de lo que habría por venir. Entonces todo tiene que tener una revelación cristocéntrica, y en qué punto tenemos que encontrarle un paralelismo en este tiempo de la gracia. Dice Malaquías 4:6, un versículo trascendental para entender la estación apostólica y la paternidad, que Él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, dice la versión NBI, si no vendrá e herirá la tierra con una maldición. ¿De quién está hablando? ¿Quién es este Él? El espíritu de Elías. Él haría volver, Dios haría volver el espíritu de Elías sobre la tierra para reconciliar, revincular padres e hijos, hijos y padres. Lo hemos hablado tantas veces. Pero ¿cómo ocurre esto? En la versión en inglés habla de que Él tornará los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a sus padres. ¿Cómo acontece este tornarse? Sí, hay un reconocimiento, se abren los ojos, hay una revelación de quién es mi padre, Dios me guía a unirme a mi padre se le abre los ojos, que el padre se le abre los ojos que puede ejercer paternidad con ese hijo. Todo eso es verdad y ocurre y es importantísimo en el mundo del espíritu. Pero hay un paso más allá, que es la circuncisión. Para un verdadero tornar de un corazón del padre hacia el hijo, del hijo hacia el padre, debe haber un acontecimiento de circuncidar. Circuncidar tiene que ver con cortar, y hay un paralelismo con pacto, porque la palabra pacto habla de cortar. Para que haya un verdadero pacto tiene que haber sangre, tiene que haber un corte. Una relación matrimonial, cuando se consuma el matrimonio en el acto sexual, hay un corte, hay una cuestión sanguínea, de conexión de sangre, de conexión de fluidos. Hay un corte, hay un penetrar, una intimidad, una relación de profundo pacto. Hay un corte, y cuando hay una circuncisión, cuando se cortaba el prepucio, también había sangre. Dice que hasta en la época antigua, cuando se circuncidaba a un judío, ese hebreo no tenía que salir del campamento hasta que no dejara de sangrar. Hay sangre involucrada. La revelación de Dios a su pueblo de pacto siempre ha sido en el orden de padre a hijo. Esta es la manera en la cual abrazamos esta estación y recibimos salvación y relación con Dios. La verdadera redención que se obtiene en esta relación de padre e hijo demanda una circuncisión. Dice Romanos 8:17 que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Pero ¿cómo voy a transferir esa herencia si no hay un padre en el medio? Para que haya una herencia que se transmita de un padre hacia un hijo, debe haber esta relación. O sea, lo que quiero decir es que no hay herencia sin padre. En lo natural pasa lo mismo. ¿Cómo voy a heredar si no conozco a mi padre? Mucha gente anda buscando quién es su padre cuando su padre no se le contó, por no sé, en Argentina, por ejemplo, con el tema de los desaparecidos,
fueron hurtados los bebés y no conocen a su padre, entonces buscan en bases de datos, etcétera, instituciones que los ayudan a buscar sus padres porque esos hijos quieren encontrar su identidad. Pero también al encontrar su identidad encuentran su herencia, no solo monetaria, financiera, sino una herencia en cuanto a un apellido, a costumbres, a cultura, mentalidad. Uno busca en esos árboles genealógicos para ver cuál es su herencia, porque es el padre, a través de darles apellido, darles esa sangre, darles el linaje, que establece la transferencia de herencia. Si no hay paternidad, no hay posibilidades de heredar. Entonces, en nuestra relación con Dios debe ser un reflejo, se debe ver reflejado en nuestra relación de hijos espirituales con Dios, se debe ver reflejado en el orden de padre-hijo. Mateo 10:40 dice: aquel que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay una transferencia. Los están recibiendo a ustedes, pero en realidad me reciben a mí. Y al recibirme a mí, reciben a Dios que me envió. Debemos comprender que en las relaciones ministeriales, todas nuestras relaciones ministeriales deben reflejar este orden de padre e hijo. La Iglesia, al no haberse dado cuenta de esta relación fundamental de ministerio entre padres e hijos, como consecuencia negativa, no ha recibido la herencia que tenemos y que tiene en Cristo. Aunque Dios nos ha dado en Cristo Jesús todas las cosas, la Iglesia necesita posicionarse para recibir toda esa plenitud en esta relación de padre e hijo ministerial, que se manifieste esto. Esta es la razón por la cual Dios envía el Espíritu del profeta Elías, porque él es un padre, la esencia del espíritu de Elías es la de padre. Por eso Eliseo, cuando Elías asciende al cielo, le dice: Padre mío, porque hay una manifestación, hay un manto que él pudo descubrir en este hombre de Dios, y ese manto es el manto de paternidad. Hay un espíritu de paternidad. Dios restaurará este alineamiento ministerial en este tiempo de padre e hijo. Las acciones de Dios y la expresión de Dios son la revelación de su persona y de su esencia. Y Dios, ¿cómo se va a revelar sino de otra manera que como un padre? Porque Él en esencia es padre. Él nos creó, Él nos redimió, Él nos hizo sus hijos. Pero debe acontecer este pacto. Dios requirió que el pacto fuera hecho con nosotros a través de su Hijo, como el modelo para todas las relaciones de reino. Entonces dijimos que pacto tenía que ver con cortar. Para que haya un pacto tiene que haber un corte. La señal de una relación de pacto entre Dios y la semilla de Abraham fue el corte de la circuncisión. Esa señal que Él estableció, esa práctica de circuncisión que Dios estableció, fue una señal, una marca distintiva del pacto de Dios con Abraham. Ahora, miremos un poquito y estudiemos a Moisés para entender algo que quizás necesitemos claridad y entendimiento en este acontecimiento histórico que seguramente todos conoceremos. Y vamos a arrojar un poco de luz en esto que ha acontecido y vamos a ver cómo nos va a ayudar a entender la implicancia y la importancia, la necesidad de la circuncisión aún en estos tiempos post-mortum de Jesús, o sea, posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo en esta nueva dispensación de la gracia. En una circunstancia podemos ver que Moisés cometió un grave error. Su grave error fue que rechazó, descuidó, omitió circuncidar a sus hijos. Después de siglos de esclavitud, Dios levantó a Moisés, lo estableció como el hombre que iba a liderar al pueblo, a su pueblo, para sacarlos a la libertad y meterlos en el propósito divino. Moisés, luego de haber pasado el río Nilo, se convirtió en un hombre con mucha cultura, muy culto, muy entrenado. Lo describe Hechos
capítulo 7, versículo 22. Y luego, en Hechos 11:26 dice que él, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todas las riquezas, toda la majestuosidad de vivir en la casa del faraón allá en Egipto y con todo el entrenamiento, era como estar en la mejor universidad, el mejor máster MBA, la mejor carrera, la diplomacia, estar en el lugar central de la realeza, todo eso no lo tuvo como algo más grande y más tremendo que el vituperio de Cristo. ¿Qué era el vituperio de Cristo? Padecer con su pueblo para luego convertirse en un libertador. Él puso el gozo, es como Jesús, que a pesar de la cruz tenía el gozo puesto por delante. No le molestó, no se distrajo, no tuvo como algo menor el sufrir el sacrificio, el sufrir el oprobio o el vituperio de Cristo, lo llama acá Moisés. Él prefirió padecer como un esclavo más, pero no era esclavo. Dentro de él se había formado un libertador. Él entendía que podía cumplir su llamado y fue entrenado por los egipcios sin querer a convertirse en una persona con capacidad importante para el liderazgo. Entonces, ese liderazgo importante que él adquirió por toda la sabiduría de Egipto, ahora está diciendo, no me importa meterme en el medio de estos esclavos porque me interesa que ese es mi pueblo y a ese pueblo yo quiero libertar porque he conocido cuál es mi llamado. Aquel que conoce verdaderamente cuál es su llamado, cuál es la causa para la cual Dios los trajo y lo plantó sobre esta tierra, no le importa sufrir lo que tenga que sufrir y meterse y enlodarse o ensuciarse, entre comillas, con aquellos que andan mal, porque sabe que los va a sacar a libertad. Y Moisés tenía esa garantía, esa seguridad dentro de él. 40 años estuvo en el desierto de Madián y allí tuvo 2 hijos. Pero un día el ángel del Señor se le apareció en una zarza ardiente a Moisés y reveló su nombre. A este pastor tartamudo le dio el poder para enfrentar el orgullo temerario de Faraón. Con todo lo que Moisés tenía y en todo lo que Moisés se iba a convertir, él obedeció a su llamado y fue hacia Egipto a encontrarse con Faraón nuevamente. Y Dios le dijo, se le interceptó en el camino. Vamos a buscar Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. A este hombre que estaba dispuesto a sufrir con su pueblo, que estaba dispuesto a ser un libertador, que estaba dispuesto a pasar cualquier cosa, estaba cometiendo un error en el camino, no estaba circuncidando a sus hijos, no estaba metiéndose en pacto. A este hombre Dios intentó matarlo. A este que se estaba convirtiendo en la solución, en el futuro redentor de todo el pueblo, en el futuro libertador, Dios dijo, hay que matarlo. Es terrible entender esto. Y acá vamos a ver un principio tremendo. Dice Éxodo 4 del 24 al 26 y acá entra un rol y una función tremenda su esposa Séfora. Dice que en un lugar en medio del camino, en una posada, el Señor lo encontró a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero se interceptó Séfora en el camino, tomó un cuchillo y le cortó el prepucio del hijo y tocó el pie de Moisés con ello. Esta mujer entendió que había algo que Moisés estaba omitiendo hacer y ella se metió en el camino para salvarle la vida a este libertador. Qué tremendo que Dios tuvo que usar a esta mujer para que Moisés se diera cuenta de su falencia. Y dice algo más ahí el versículo 25, que esta mujer dice que cortó el prepucio de su hijo, leímos recién, y lo echó a los pies de Moisés, y dijo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué hablábamos antes? Que el pacto era corte, que para haber un pacto tiene que haber sangre. ¿Qué hay en la circuncisión? Hay sangre. Tú eres para mí un esposo de sangre. Versículo 26. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre
a causa de la circuncisión. ¿A causa de qué? Estaba ahí la palabra. A causa de la circuncisión. Este hombre Moisés, el dador de la ley, el autor de la Torá, un profeta delante de Cristo, no cumplió su deber como padre. No estaba circuncidando a sus hijos. Dios trató con él 80 años y desarrolló en él un libertador de su pueblo. Pero, si este hombre no se aniñaba al orden divino, a lo que Dios había establecido, Dios lo iba a matar. No podemos jugar con Dios en esta estación. Aquel que no esté en orden puede quedar descalificado, no porque Dios decida descalificarlo, sino porque nos podemos descalificar a nosotros mismos si no obedecemos el orden y el protocolo divino de esta estación, no de tiempos pasados. Dios, todo aquel que Él quiere formar al Padre, a los padres que realmente Él quiere establecer en esta estación y a los hijos maduros que Él quiere levantar, los va a circuncidar. Así se torna el corazón de un padre a un hijo, de un hijo a padre. Siempre tiene que haber un corte, tiene que correr sangre, tiene que haber una circuncisión. La pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿habrá amado Dios más a Moisés que a nosotros? Por supuesto que no. Como trató con él, que él se puso las barbas en remojo y serio con Dios. Si tú te pones serio con Dios y yo me pongo serio con Dios, Dios se pondrá serio contigo y querrá circuncidar también tu corazón y tu oído. Vamos a descubrir que el oído necesita ser circuncidado, que el corazón necesita ser circuncidado para ese tornarse. ¿Quién es el que circuncida? Un padre ministerial, un padre circuncida a un hijo. ¿Qué nos hace pensar que la iglesia puede prescindir de la ira de Dios? Moisés, siendo un líder tan relevante y tan obediente y tan sumiso, dice que no había manso como él, no pudo evitar la ira de Dios cuando Moisés se alineó y dejó de llevar a la manifestación el cumplimiento de este pacto de circuncisión. Debemos tornar nuestros corazones. Dice Génesis 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19 dice de la siguiente manera: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de ti que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es Dios el que lo manda. Debemos volver al orden de padre e hijo en el ministerio. Dios no le quería perdonar la vida a Moisés porque Moisés no estaba cumpliendo, no se estaba alineando, no estaba ejerciendo la correcta paternidad con sus hijos, por lo cual tampoco iba a ser un buen líder para el pueblo. Debemos tener padres ahora, esta es la estación, que sean verdaderos padres que traten con sus hijos con tanta seriedad que lleven a cortar cualquier cosa carnal que esos hijos tengan. La circuncisión habla de cortar con la carnalidad que a veces tiene nuestra manera de proceder y nuestro estilo de vida o nuestras intenciones. Debemos tener padres apostólicos, padres en este tiempo que se animen a circuncidar a sus hijos. ¿A qué nos referimos con la circuncisión en el día de hoy? Es la pregunta que te debes hacer ahí mientras estudias la palabra. A eso vamos. Algunos fallan en ver el significado del rito de la circuncisión para el día de hoy. Cualquier estudiante del Nuevo Testamento y de los escritos de Pablo se dará cuenta que el rito de la circuncisión es totalmente innecesario para la salvación. De hecho, el apóstol Pablo vehementemente se opuso a todo intento de los maestros religiosos de su tiempo de tener requerimientos para que la gente fuera salva fuera de la fe. O sea, que solamente la salvación venía por fe. Algunos querían circuncidar a la gente para que alcancen salvación y el apóstol Pablo se levanta muy vehementemente en oposición a esto. Vemos en varias citas bíblicas la oposición del apóstol Pablo en contra de la circuncisión. En sus epístolas hay muchos ejemplos, y les doy algunos. Romanos 2,
25 al 39, 1 Corintios 7, del 18 al 19, Gálatas 5, del 11 al 12, Filipenses 3, del 2 al 3, Colosenses 2, del 10 al 11 y Tito 1, del 10 al 11. Pablo se opuso tanto a que se enseñara la circuncisión que aquellos que la enseñaban lo llamó perros o mutiladores de la carne. Pablo fuertemente se opuso a este concepto y en Gálatas 5, versículo 12, él les dijo, los trató de agitadores y que son como gente que castra, mutiladores. Este lenguaje, esta forma de hablar es muy fuerte. Pero así todo, con todo esto, en una instancia, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Y acá se va a revelar un principio bien trascendente e importante. La razón por la cual el siguiente relato de Pablo en el libro de los Hechos es extraña, la vamos a descubrir ahora. Vamos a ir a Hechos 16, del 1 al 3. Dice de la siguiente manera. Después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, el gran discípulo de Pablo, hijo de una mujer, presten atención a esto, judía creyente, o sea, no judía solamente, sino creyente, pero, sin embargo, de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo había hablado en contra de la circuncisión una y otra vez. Pablo bien se opuso y ferozmente habló que no era necesaria la circuncisión para la salvación. Pero acá dice que circuncidó a Timoteo. Pero la clave está en este punto. ¿Por qué lo circuncidó? Dice que lo circuncidó no por causa de Dios, no por mandato de Dios, no por guía del Espíritu. Lo circuncidó por causa de los judíos. Vemos a Pablo acá circuncidando a un creyente adulto. Sus palabras y sus acciones parecen entrar en conflicto hasta que entendemos que la circuncisión de Timoteo no era un asunto de salvación. No lo circuncidió para que Timoteo fuera salvo, ni mucho menos. Timoteo ya era un creyente, pero fue el acto de un padre en el ministerio hacia un hijo en el Evangelio. Timoteo fue hallado por Pablo como un hombre joven que se convirtió en su querido, amado hijo, según 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Timoteo era alguien muy entendido en las Escrituras y fue criado con un fundamento multigeneracional en Cristo. Tenía su madre judía creyente, pero su padre griego. Pero el fundamento sólido de la palabra y del cristianismo lo recibió por parte de su madre y de su abuela, que fueron mencionadas por sus nombres en el entrenamiento de Pablo en la piedad. Dice 2 Timoteo 1:5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Luego también en el capítulo 3, versículo 15, dice de la siguiente manera, y que desde la niñez has sabido, Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, él había sido entrenado en cuanto a su fe y a su salvación. Timoteo se refiere la Biblia a Timoteo como un discípulo y un verdadero creyente en Jesús. Timoteo es altamente recomendado por sus hermanos, leímos en el versículo anterior, a estos dos anteriores, sus compañeros, la gente de su tiempo que lo conocía, lo recomendó. Él se involucró en el ministerio
tanto local como fuera de su localidad, él estaba calificado como un candidato al ministerio con Pablo, pero había solo un problema. Algo se menciona 2 veces en los 3 primeros versículos de Hechos capítulo 16. Su padre era griego. O sea que su padre natural no lo circuncidó porque era griego. Un padre es el que se circuncida a un hijo y como no era judío, no lo circuncidó. Esto debe acontecer, hay algo que debe acontecer en esta relación espiritual. Pablo no lo circuncida a Timoteo para salvación, pero lo circuncidó para el ministerio. Pablo no lo circuncidó a Timoteo para que él fuera aceptado por Dios. Él lo circuncidó para que fuera aceptado por los hombres. Fue un hecho, un acto realizado por un padre en el ministerio a un hijo como una necesidad de preparación para el ministerio de Timoteo. Esto no implica que haya una necesidad de toda persona en el ministerio que sea circuncidada, por supuesto, gracias a Dios. Pero sí lo que implica es que algo debe acontecer, que los padres formen a los hijos para que los hijos estén aptos para el lugar que les toca ocupar. Repito, lo que estaba haciendo Pablo era compensar una falencia del padre natural de Timoteo que no lo había circuncidado. En el tiempo ese de Pablo y de Timoteo, esta falencia o esta ausencia de circuncisión podía impedir que muchas puertas se le cerraran a Timoteo, porque dice que fue circuncidado a causa de los hombres, no a causa de Dios. Entonces, había una necesidad en la vida de Timoteo por el plan y el propósito que Dios tenía con él para ir a ciertas zonas de ser circuncidado y no entrar como un judío incircunciso en su carne. Esto llevado al plano espiritual, debemos entender que cuando nuestro Padre espiritual ve nuestro llamado, ve el plan de Dios, ve lo que Dios tiene como propósito para nuestras vidas, pero ve que hay una falencia en nuestro carácter, en nuestro entrenamiento, ese Padre nos tiene que proveer por medio de la palabra de Dios ese entrenamiento y llenar ese gap, se dice en inglés, como ese hueco, ese vacío, esa brecha que todavía nos falta subsanar, corregir, de alguna manera compensar aquello que no hemos recibido antes. Entonces, esta señal de pacto se estableció por generaciones y empezó con Abraham. Era como una marca de obediencia a Dios el recibir la circuncisión, una marca del pacto. Era una señal que cada hijo de Abraham debía pasar por este acto como una marca generacional, de bendición generacional, de impartición. Pero lo más revelador es que la circuncisión es una sombra y figura de algo que debe acontecer en nuestro corazón y en nuestros oídos. La circuncisión verdadera de este tiempo es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón implica una total devoción o una total dedicación a Dios. Miren Deuteronomio, capítulo 10, versículo 15 al 16. Deuteronomio 10, 15 al 16 dice de la siguiente manera: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. 16. Un mandamiento, una orden. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro corazón tiene que ser circuncidado. ¿Cuáles son las intenciones, las motivaciones? ¿Cuáles son las cosas que guardamos como pensamientos incorrectos en lo más íntimo de nuestro ser? La palabra va hasta los tuétanos, va hasta lo más profundo de nuestro ser y quiere circuncidar lo más adentro, lo más profundo que tenemos nosotros. Pero también dice
que lo que va a hacer la circuncisión va a lograr que no nos endurezcamos nuestra cerviz. Endurecer nuestra cerviz es ser obstinado. Alguien que se vuelve cabeza dura, alguien que se vuelve terco, necesita ser circuncidado, porque si no, en su terquedad seguirá en rebeldía. Y miren también lo que dice el versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Bueno, después da otras cualidades, pero como él no exceptuó a Moisés, dijo, no, por más que Moisés sea el gran líder que aceptó lo propio, dejar las maravillas del palacio y irse a sufrir con el pueblo para libertarlo, a pesar de todo lo gran líder que era y lo aguerrido y lo valiente, también tiene que pasar por el rito, el orden que yo establecí, no está exceptuado. Y nosotros también no vamos a ser exceptuados porque Dios quiere ordenarnos. Dios no va a permitir que con nuestra carnalidad avancemos en los propósitos divinos. Él quiere circuncidar nuestra carnalidad y Él quiere corregir y cortar con todo tipo de terquedad de la dureza de nuestros corazones y de esto de ser duros de cerviz. Duro de cerviz quiere decir la obstinación que a veces vivimos y terminamos siendo desobedientes y rebeldes. Dios va a corregir esto. Entonces, acá ya está entrando a una profundidad aún en el Antiguo Pacto. Nos está hablando de una circuncisión espiritual, interna, del corazón. Jeremías 4:4 lo va a reafirmar diciendo de la siguiente manera: circuncídense ustedes delante del Señor y quiten el prepucio de vuestros corazones. Ustedes, hombres de Judá, no ustedes impíos, no ustedes de una nación pagana, no ustedes que adoran ídolos, no ustedes, hombres de Judá. ¿Qué es Judá? Símbolo de un pueblo apostólico. Si queremos ser un pueblo apostólico, si queremos ser gente del reino madura, corregida, que revelen toda la plenitud de Dios sobre la tierra, en esta etapa, en esta era, tenemos que cortar todo lo que sea carnalidad, todo lo que sea mundanalidad, todo lo que sea terquedad, todo lo que sea con una antigua manera pasada de vivir, debe ser circuncidado de adentro nuestro y de nuestros oídos y empezar a escuchar la fluidez y la pureza de la palabra tal cual se nos enseña. Y habitantes de Jerusalén, continúa diciendo, si no, vendrá mi ira como un fuego y arderá a causa de la maldad de vuestras acciones. Es un poco parafraseada de la versión Nueva King James. Cuando la circuncisión del corazón es mencionada en la Biblia, sabemos que no se trata de algo físico ya más, sino que es una señal de un corazón tornado. La circuncisión ha sido siempre una señal externa de una singularidad interna de devoción a Yahweh, a Jehová, a nuestro Dios. Esa señal externa lo que tenía que identificar, lo que iba a identificar era un pacto eterno que Dios hacía con su pueblo. El cortar la carne en la circuncisión es una simbología de cortar con toda la carnidad en nuestros corazones, que va a impedir una relación pura de padre a hijo, de modo que Cristo sea visible a través de nosotros. En la segunda parte de este tema de la circuncisión vamos a ser un poco más concretos en cuanto a cómo en la relación ministerial de un padre con un hijo, de un padre espiritual, de alguien de carne y hueso, va a tratar con la vida de ese hijo, corrigiéndolo. Porque eso es lo que trata la circuncisión. El objetivo de la circuncisión es corregir todo lo que ese hijo necesita corregir. No para darle con un caño, no para juzgarlo, todo lo contrario, sino para que ese padre va a identificar, va a hacer una auditoría de ese hijo, va a observar qué cosas, va a vigilar qué cosas va a tener que cortar como un cirujano cuando corta algo, porque si no lo corta, eso va a volverse más grande y va a impedir el crecimiento de ese hijo en la fe. O va, quizás no impedir, algo terrible, pero sí va a cortar o a limitar un crecimiento más pleno, una madurez más evidente en la vida de ese hijo. Entonces, es necesario este procedimiento de cirugía espiritual de un padre a un hijo
para que ese hijo se alinee de acuerdo a los propósitos divinos, aunque en el camino duela. Si no hay circuncisión del corazón, entonces el peligro que se corre es que la voz de Dios sea apagada, porque hay oídos llenos de carnalidad que siguen en obstinación, por lo cual seguirán en rebeldía. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 6, versículo 10, y con esto terminamos. ¿A quién le hablaré y a quién le daré advertencia? Para que oiga. En realidad, el corazón de ellos es incircunciso, está sin ser circuncidado, sin estar entrenado, corregido. Y no pueden prestar atención. El no ser circuncidado, el que no se corte, no se corrija, no se corte con la carne, no se corte con la terquedad, con la obstinación, lo que produce es que no se pueda prestar atención. He aquí, la palabra del Señor es como un reproche para ellos. No encuentran deleite en esto, en la palabra. ¿Qué es esto? La palabra. Juan 8:31 dice, a los judíos que creyeron en él, Jesús les dijo, si ustedes se adhieren a mi enseñanza, se aferran a mi enseñanza, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Los creyentes, hay creyentes acá que no están escuchando las palabras de Jesús. Quiero terminar con esto. En una etapa, y con algo que me sucedió, en una etapa en la cual estaba pasando por un periodo doloroso en lo espiritual. Esa palabra que fue establecido para bendecirte y para soltarte la herencia, cuando no permitís que la circuncisión y que el cuchillo de la palabra y de la mano de ese Padre, de la voz de ese Padre que Dios te puso en el ministerio de la fe, corte con todo eso que te está queriendo impedir entrar a tu tierra prometida y a tu plenitud en Cristo, si estás retenido, si estás obstinado, si estás con una actitud como de rebeldía, la palabra que era para bendecirte te empiezas a sentir que como que te maldice, como que te atormenta. ¿Por qué? Porque no hay cabida en tu corazón, en tu espíritu, para albergar esa palabra. Por eso Jesús está acá diciendo que es como un reproche para ellos, no encuentran deleite. Lo dice en Jeremías 6:10. Y también dice que a los judíos que habían creído en Jesús, les dijo, necesitan aferrarse a mis enseñanzas para ser mis discípulos. Entonces puede llegar un momento en tu vida que te mantienes tan obstinado por algún área que no querés rendir a los pies de Cristo y no querés, y sin querer, involuntariamente, no le estás permitiendo el total señorío de Curios. Curios es el Señor, que quiere ser el Señor de tu vida, el amo de tu vida, y te retenés, y estás reteniendo la bendición, estás reteniendo la herencia, y te resistís. El pueblo de Israel se resistía a cambiar, se resistía a ser circuncidado, se resistía a ser corregido, y eran duros de servir, eran tercos, se habían puesto tercos, pero vos y yo muchas veces nos ponemos tercos, quizás en algún área de nuestra vida, y no permitimos el fluir importante de Dios. Pero ¿cómo vendrá? No por algo que te caiga de arriba, sino por la corrección que primero venga, porque si no hay corrección, no hay corte de la carnalidad y no hay oídos que estén escuchando la palabra. Y si no estoy escuchando con oídos limpios que han sido circuncidados, no puedo albergar todo lo que Él quiere depositar e implantar, porque lo único que salvará nuestras almas es la implantación de la palabra de Dios en nuestra vida. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, porque esa salvará vuestras almas. ¿Cómo va a ser salvada nuestra alma de manera completa? Sí, fuimos salvos nuestro espíritu, conocimos a Dios, pero ¿cómo nuestra alma va a alcanzar una redención completa si no hay un corte, una circuncisión, una corrección?